Muy buenas noches y bienvenidos a Andalucía Paranormal en 7 Televisión, un programa destinado principalmente a hablar de asuntos misteriosos, de investigación paranormal, enigma histórico, enigmas en el arte, fenómenos ovni, casas encantadas, psicofonías. Muchos de vosotros seguros que ya sabéis de qué y para qué y cuál es la dinámica del programa. Pero para aquel que se incorpora en estas fechas, que sepa que este es el particular punto de encuentro que tiene con el misterio esta casa y en toda Andalucía, en toda la red de 7 Televisión. Hoy con un caso particular, y un caso que a mí me toca directamente, el del Cortijo Benabulque o la Hacienda de los Milagros, como primer tema, y como segundo tema nos vamos a trasladar a quizás el mayor incidente que ha habido ovni en España. Pero eso será en nuestra segunda parte, porque para comenzar nos vamos a ir a un cortijo que está en las afueras de Sevilla, un cortijo en bastante mal estado, mejor hace unos años, en los que la investigación paranormal tuvo su hueco. Una observación. Si aquel que está viendo el programa le entran esas ganas de también ser protagonista del misterio y ir a puntos que sabe, que se dicen que están encantados, siempre hay que hacer la acotación que no hay lugar abandonado, que todos pertenecen a alguien y que hay que pedir unos permisos y que independientemente hay que tener muchísimo cuidado en cómo se encuentra ese lugar. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo está el sitio, hacer una visita previa, marcar todos los puntos de conflicto, ver que no hay posibles agujeros donde uno pueda caer, que no pueda haber una estructura que se pueda desplomar. Hay que tener muchísimo cuidado e ir con mucha precaución y sobre todo con los permisos correctos, con personas que sean responsables y profesionales y no hacer nada que evidentemente suponga un peligro. Dicho esto, nos trasladamos a esa hacienda, a ese Cortijo Benabulque, en las afueras de Sevilla. Y en muchas ocasiones el misterio te asalta de la forma más inverosímil. En mi caso, nos tenemos que ir muy atrás, porque por aquel entonces trabajaba en Radio Betis, en la emisora del conjunto verde y blanco, y allí hacía un programa de radio, Voces del Misterio, que bueno, hoy día se encuentra en la emisora del Sevilla Fútbol Club. Ese programa de radio, Voces del Misterio, pues tocaba también los temas que habitualmente se tocan en este mismo Andalucía Paranormal. De hecho, son programas hermanos, ¿verdad? Hay un momento en el que a redacción nos llega una carta de un chico que se llama Mundi, y Mundi nos decía lo siguiente, y me van a permitir que les lea el contenido de la carta. Decía: muy señores míos, adjunto les remito un escrito con los detalles que he podido recordar acerca de un cortijo abandonado en el que fui testigo de diversos hechos que a mi entender son inexplicables. No recuerdo bien los motivos, que me llevaron a ese cortijo. Lo único que recuerdo es un medallón que encontré en la entrada de la finca y que aún conservo, y de repente, como viviendo un sueño, aquella casa y una extraña mujer. Decían las primeras líneas de esa carta manuscrita. Y decía: todas las ventanas estaban rotas y aún conserva en su fachada el nombre de la hacienda. En un extremo de la vivienda, un viejo foso que creo yo que pudo ser utilizado para las reparaciones de los vehículos. En pantalla ya tienen imágenes de ese cortijo, de ese foso, hace ya unos años. Estas imágenes no son ni mucho menos actuales, pero así es como nos encontramos en aquel tiempo este viejo cortijo. Aún se podía entrar en su interior. Mundi nos decía: pasé mucho rato en su interior, escudriñando entre las habitaciones y las amplias estancias destinadas al ganado. Para cuando me di cuenta, la noche se había echado encima y decidí marcharme.
Fue en ese mismo instante cuando sonó una campanada. Me pareció extraño, puesto que en la inspección que hice de la ermita, aún siendo de día, no vi ninguna campana. Retrocedí unos pasos para asomarme, aunque reconozco que mi intuición me pedía lo contrario. Llegué a la ermita, desde donde había percibido el sonido de la campana, pero por mucho que miré, no vi la campana por ningún lado. De pronto, la campanada empezó a sonar otra vez y empecé a correr hacia el camino central que llevaba a la puerta de la entrada, con la mala suerte que me tropecé con algo, no sé muy bien qué fue, y caí de bruces al pozo. Lo próximo que recuerdo era una voz femenina que me llamaba por mi nombre, una voz pausada, débil, que estoy seguro que era de una mujer joven. Cuando logré focalizar la vista, la vi, pero no es que estuviera viendo un fantasma, la vi con mis propios ojos. Era alta, de largos cabellos, de unos ojos azules que me miraban con suma dulzura, y vestía una larga túnica como de gasa blanca. Me preguntó que cómo me encontraba y me dio a beber agua. Estaba muy seria y le pregunté que quién era ella y que dónde estaba. Y fue entonces cuando me dijo que iba a avisar y salió de la habitación. Cuando me incorporé, me di cuenta que estaba amaneciendo y aún seguía dentro del cortijo. Estaba en una de las habitaciones de la primera planta. Esperé unos 15 minutos, pero ella no volvió. Bajé y recorrí todas las estancias, pero ella no estaba allí. Tampoco había ningún coche. No sé quién era aquella mujer con vestido blanco, pero me salvó la vida. No sé cómo pudo subirme a aquel piso ella sola. Tampoco sé cómo se llama, ni cómo aquella desconocida conocía mi nombre. Al día siguiente decidí volver al cortijo, pero esta vez en coche. Entré y subí al piso de arriba, para comprobar que aquella mujer no estuviera allí viviendo como indigente o algo así. Pero en ese momento, cuando entré en la misma habitación, donde la vi por primera vez, empecé a comprenderlo todo. Y es que allí, colgado de una viga de madera en el techo, había un retrato del que estoy seguro estaba dibujada la dama blanca que me salvó la vida. Esa era la casa y la carta que nos hace llegar nuestro amigo Mundi. Y esa es la casa tal y como la están viendo en pantalla, con unas imágenes que evidentemente, como les comentaban, tiene ya en su tiempo y quizás no la calidad suficiente, pero sí por lo menos para percibir sus líneas. Aquel mensaje, aquella carta, escondía un testigo de lo imposible, un testigo que nuestro anónimo amigo Rafael nos dijo con los nervios a flor de piel que tuvo aquella extraordinaria experiencia una noche de noviembre del año 2008. Así, de esta forma, comienza una investigación. Nos trasladamos a ese lugar, un lugar el que se puede leer a un cartel en azulejo que dice Hacienda Nuestra Señora de los Milagros o Cortijo Benabulque. Y es que el Cortijo no es un lugar cualquiera. Su gran extensión de terreno y su arquitectura puramente andaluza a la luz del día la hacen inocentemente bella. Pero cuando la noche se cierra entre las paredes de sus muros, todo parece cambiar. Una ermita, un pozo, una gran casa, se muestra al visitante con una estampa terrorífica, donde incluso los búhos parecen tener miedo. Los acontecimientos que afectaron a nuestro protagonista tienen ya hace muchos años, pero desde entonces son muchos los que se han querido asomar a este mismo lugar. Por increíble que parezca el relato, el testigo es fiable. Junto a la veracidad de su testimonio, nos hizo entrega de lo que quizás sea una prueba más importante de todo ello, una fotografía del cuadro de la misteriosa dama que allí se encontraba colgado. Y también nos dio un dato escalofriante: la mujer que él vio en persona en aquel cortijo
es la misma del cuadro, pero en el cuadro parece más envejecida, como unos 10 o 15 o 20 años más, y comenzó la búsqueda de los datos de los propietarios de aquel cortijo. Antes, en el lugar, poco de interés había, unas tierras de labranza y dedicadas a tareas agrícolas y ganaderas, y posteriormente convertida en coto, cuya actividad también se cesó debido a las exigencias que imponía la cercana instalación aérea del aeropuerto de Sevilla y por la policía militar. De sus propietarios, que omitimos los nombres, tampoco hay demasiado que contar, simplemente que la finca quedó abandonada hace más de 3 décadas debido a la poca rentabilidad y a los altos precios. Que se tiene constancia de todo ello, de lo que no se tiene constancia de ningún fallecimiento en el interior de la misma, pero sí de la afición de algunos de sus habitantes por las artes espiritistas, así como también de lo que era el coleccionismo. El cortijo fue lugar donde se encontraron techo algunas personas sin hogar, y allí se van a comenzar a acumular diferentes experiencias de otras personas. Así, otro testigo nos comentaba cómo él había podido escuchar a la vieja campana, pero aparte de eso, les extrañó cómo había, andando por el interior de esta casa, una persona que tenía o emitía una luz tenue, o que sus ropas blancas le hacían destacar y que sus rasgos no se percibían bien, pero que pasó caminando por delante de la casa. Ellos estaban escondidos detrás de las ventanas tapiadas y tenían muchísimo miedo. Salieron a ver si estaba aquella mujer en el camino, pero fue desapareciendo poco a poco, dejándolos impresionados. Así, difuminándose ante su vista, les dejó sin habla. Tenemos a 3 amigos, por ejemplo, Antonio Trujillos, Emilio Moreno y Javier Román, quienes también nos cuentan otra experiencia en este lugar, porque sobre las 11:30 de la noche, estando en la parte trasera, la parte que está más tirando hacia la alberca que tiene este punto, sintieron mucho frío y el repicar de una campana. Entonces, en la esquina apareció una mujer pálida, como si estuviera muerta, con una ropa blanca, pelo negro, y que caminaba con tristeza. Les llamó la atención porque aquella mujer se desplazaba, no andaba, no caminaba, no tocaba el suelo. Y vieron cómo se acercaba a unos 20 metros de donde estaban, y ellos, por miedo, salieron corriendo. Eso es lo que comenta Emilio Moreno. Su compañero Javier Román decía que cuando han vuelto, han ido a grabar psicofonías, y allí han podido ver a una dama blanca que está en el cortijo, que se manifiesta en el cortijo, y que de alguna manera, que de alguna forma también les ha hecho sentir ese temor, ese miedo, y salir corriendo nuevamente, no sin antes escuchar unas psicofonías de una voz que, por ejemplo, les decía: id en paz, va en soledad, y que eran como quejumbrosas, que era una voz que les metía miedo y que de alguna forma también era como algo que no era de este mundo. Antonio Trujillos mira con mucho respeto y mucho miedo este mismo entorno, y decía que no se lo podía quitar de la cabeza, y que aquella forma era realmente algo que ellos no sabían explicar, pero que desde luego hace que sea lo suficientemente grave como para que ellos pidieran ayuda a especialistas. De esta forma nos vamos a encontrar que él narra cómo en las psicofonías que han podido hacer y en las grabaciones de vídeo ha aparecido algo que me enseñó de forma privada, y era como una silueta brillante, como si realmente algo caminara. No puedo decir que en ese visionado hablemos de un fantasma, ni mucho menos, pero sí de una silueta, de una forma, que cuando menos nos debe de llevar a ese temor, a esa inquietud que en muchas ocasiones surge, y que a mí personalmente me invita a creer que algo extraño está ocurriendo en este lugar. Si seguimos caminando por la historia del sitio,
hay que decir que aquí prácticamente hay de todo. Hay que decir que el edificio, un edificio que, reitero, no está desde luego para entrar en su interior, es un edificio complicado porque ha pasado el tiempo y se encuentra en un estado de ruina bastante avanzado y bastante importante. Pues cuando allí hemos tenido la ocasión de estar, yo reconozco que en un punto acudí con un buen amigo, con Luis Mariano Fernández, y Luis Mariano Fernández, pues estando allí, nos comentaban y nos decían aquello, los testigos, de cómo es el epicentro del misterio, de cómo en ese epicentro del misterio tan particular que vamos a encontrar y que tenemos hoy dentro de esos lugares que también son del urbex, de lo que nosotros llamamos urbex, que es la visita de todo lugar abandonado, con el ánimo simplemente, cuando se investigan estos sitios, de ir a ver, de ir a visualizar, pero nunca de causar ningún destrozo, es el respeto que se debe de tener por el sitio. Bueno, pues cuando allí hemos tenido la ocasión de estar, los testigos nos hablaban que también han podido grabar en las ocasiones en las que han hecho un vídeo o en las que han hecho algo extraño, pues esas psicofonías que se han colado en tantas ocasiones, y que también les invitaba a ir al pozo, que les han invitado a visitar la ermita, y que describían también situaciones particulares como fuego. No tenemos registrados que ocurriera ningún incendio, pero sí, por contra, que fuera lugar donde se reunía ganado y donde habitualmente también se quemaba controladamente lo que era el rastrojo y lo que era la maleza. Hoy día, cuando llegamos allí, también nos encontramos con fenómenos que son inusuales. No hace demasiado tiempo tuve la ocasión de estar allí con mi compañero Dani Rosado, de Zona Oculta, programa amigo y hermano, y estando en aquella investigación, nos dividimos en dos partes. Nos metimos en un primer lugar en todo lo que era el cortijo, donde avanzamos bastante bien metidos hacia todo lo que es el interior del mismo, y donde pudimos escuchar perfectamente como alguien nos pedía que abandonáramos el sitio, como nos pedía que nos fuéramos. Todo eso está grabado en vídeo, e incluso escuchábamos las pisadas que había en la parte de arriba, la cual está en estado de ruina, como comentaba, y además el suelo de madera no invita desde luego a pisar. Es curioso porque en su día subimos allí, mi compañero Jordi Fernández y yo mismo, y encontramos el cuadro al que Mundi se hacía eco y hacía alusión en aquella carta, y nos llevamos aquel cuadro y le hicimos fotografía y logramos incluso identificar a la persona. Ese cuadro que existe, pues que estando con los compañeros de Zona Oculta, con Dani Rosado y todo su equipo, pudimos estar en esta primera parte, este primer módulo que tiene ese cortijo, en la parte que podríamos denominar de vivienda, donde todavía había juguetes de niños, evidentemente propiedad de alguien que había pasado por allí, cómo había restos de haber hecho una candela en lo que eran las habitaciones. Salimos de allí y nos pudimos meter en otro punto, en otra zona, como era la capilla, la ermita a la cual nos costó muchísimo trabajo acceder, porque entre otras cosas está en medio de una profusa selva, yo no lo sabría definirla de otra forma, en la que hay ortigas, en la que hay zarzas, en la que hay un poco de todo, y nos costó muchísimo trabajo avanzar. Y finalmente que estuvimos en otra zona, que es el pabellón, en este caso donde estaba el guardés, una pequeña vivienda con una pequeña entrada, un salón con un patio y 2 o 3 habitaciones, no hay más, y era donde vivía el guardés, a la vera de un árbol, cuyo árbol también tiene una leyenda, una historia, que le dicen el árbol de los ahorcados, porque allí, entre otras cosas, pues se encontraron los cuerpos décadas atrás de 2 personas que se habían quitado la vida de esa forma. Por tanto, vamos a parcelando todo. Lo primero es que en este cortijo Benabulque nos encontramos a una primera dama
que es una dama de blanco. Las damas de blanco deben de saber que se les llama espíritus benefactores, que es una especie de ángel de la guarda. Si se sigue buscando la pista, se trató de buscar el hilo conductor que nos llevaran a saber de qué se trataba, y el enigma de este cortijo Benabulque está en que a día de hoy, a fecha de hoy, aún nos encontramos con esos fenómenos tan increíbles que tenemos a mano. Porque, digo a mano porque entre otras cosas los podemos ver, los podemos encontrar, los podemos de alguna forma investigar con la oportuna cautela y el oportuno cuidado que se debe de tener, y que de alguna forma ese cortijo hoy día pues es parte de todo aquello que consideramos el misterio. Hoy esa casa ha perdido todo su esplendor. Ojalá se encontrara como la pueden ver actualmente en pantalla, ojalá se encontrara así, no es el caso. Pero sí es verdad que es un punto del misterio, es un lugar del misterio, y es un lugar donde se manifiesta lo imposible y donde ha dado lugar a no pocas grabaciones de vídeo, no pocas horas en busca de lo imposible, no pocas psicofonías, y también con muchos animales que hacen allí y encuentran en sus muros su hogar, como numerosas palomas, con ese típico sonido que ocasionan y que pudieran dar un susto a los versados en estas cosas, pero que de alguna forma tienen poca experiencia, ¿verdad? Es el cortijo Benabulque, el sitio en el que hoy nos hemos querido detener en primer lugar, para a continuación hablar de un tema que es muy interesante, el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, y en este caso en unas luces que atosigaron a un avión comercial de la antigua compañía TAE, pilotado por el comandante Javier Lerdo de Tejada, que se vio obligado a aterrizar en Valencia, en el aeropuerto de Manises, desviándose de la ruta que hacía entre, en ese momento, un punto en Mallorca con destino a las Islas Canarias, y que hace que se desvíe aquel avión en el aeropuerto de Manises. Sería mundialmente conocido como el caso Manises, el caso del que les hablo a continuación. Caso Manises. Quiero que en esta primera parte de esta sección del programa nos limitemos a escuchar, porque vamos a escuchar un audio que se corresponde con el control de vuelo de Valencia y torre, o lo que es torre con el avión, con el TAE que pilotaba Javier Lerdo de Tejada. Nos encontramos en noviembre del año 1979 y aquel incidente llegó a provocar incluso que un caza interceptor desde la base aérea albaceteña de Los Llanos, pilotado por el capitán Javier Fernando Cámara, a instancias de lo que había visto Javier Lerdo de Tejada, pues Fernando Cámara surgiera con su avión, subiera a la altitud indicada y persiguiera una luz que luego se quiso desinformar de mil formas diferentes, buscándole una explicación a lo imposible. Y es que tienen que saber que en España, a nivel de fenómeno ovni, también funciona la desinformación y aquellos que desacreditan aposta un fenómeno con explicaciones vacías y banales, amparados por altas instancias de este país, que no quieren evidentemente que ese fenómeno ovni, que hoy día está amparado incluso por la NASA, por el Pentágono, pues aquí en aquella época, en España en aquella época, se ocultaba y se mentía descaradamente, se mentía, lo repito. A un piloto comercial con miles de horas de vuelo no les puedes decir ni que ha visto Venus, ni que es una inversión de temperatura, ni las llamaradas de una refinería, Dios te salve, de distancia de donde él se encontraba, por una inversión de temperatura. O a un piloto como a Fernando Cámara, con un Mirage
que era el avión, el caza que él pilotaba, no le puedes decir que ha perseguido a Venus. No se lo puedes decir porque aparte de una poca vergüenza extraordinaria, aparte de eso, estamos hablando también de una falta de conocimientos increíble. Es decir, a pilotos del aire no se les puede casi que llevar la contraria en lo que están hablando, porque lo que están hablando es reflejo de lo que están viviendo y de lo que están viendo. En un caso, con varias decenas de pasajeros en lo que es el avión, que iban en vuelo a unas vacaciones en las Islas Canarias, responsables de las vidas de todas esas personas. Y al segundo, un militar español, con muchas horas de vuelo, con mucha experiencia, que porque hubiera una directiva por aquel entonces que animaba, y a mí hasta un punto me parece hasta correcto, es decir, a buscar una explicación racional a un fenómeno aéreo que no se puede explicar. Es decir, es cómo se debe investigar. Pero una cosa es tratar de buscarle una explicación y otra cosa es forzar la explicación con una mentira. Básicamente, pues eso y mucho más es lo que se ha venido sufriendo en este país desde hace años, con el fenómeno OVNI, buscándole explicaciones peregrinas como Venus, como inversiones de temperatura, como un espejismo, como una sugestión colectiva, y vaya usted a saber. En la actualidad, bueno, pues en la actualidad el gobierno español, a nivel de defensa, una cosa es la política y otra cosa son los profesionales, que son al fin y al cabo los que hay que escuchar en esta materia, pues se toman más en serio este fenómeno. Saben que, no sé si es la moda de estos últimos años en los que, oye, el fenómeno OVNI es tenido en cuenta, como los citados medios que antes comentaba, la propia NASA, la propia CIA americana, la NSA, el MI5, el MI6 en Inglaterra, el servicio secreto francés, es decir, todos se lo toman muy en cuenta porque, entre otras cosas, hemos de saber que afecta a nuestro espacio aéreo, que esos son objetos, son naves que penetran en nuestro espacio aéreo y que no sabemos qué es lo que son, a qué se corresponde, cuál es su naturaleza, qué es lo que quieren, y sin embargo entran y salen. Y independientemente que puedan haber, miren ustedes, aviones que se dediquen al contrabando, al narcotráfico, en la zona del estrecho que sea un trasiego importante, independientemente de todo eso, siempre hay avistamientos que no tienen explicación, no hay explicación para ellos. Por tanto, hay que ser racional, efectivamente, hay que buscar una explicación lógica, efectivamente, pero lo que no hay es que mentir. Lo que no hay es que forzar esas explicaciones por decir, ah, no, está explicado, es que era Venus. ¿Usted se cree que un piloto va a llevarse 2 horas persiguiendo a Venus? Me parece incongruente. Pues lo que vamos a escuchar es la comunicación de aquel mes de noviembre del año 1979 entre la torre de control y el avión del comandante Javier Lerdo de Tejada, en el que él previamente ha informado del tráfico aéreo y en el que a partir de ese momento empieza a sucederse toda una amalgama de fenómenos, toda una amalgama de experiencias en la que quedará siempre grabado a la historia como el caso, el incidente en Manises. Vamos a proceder a escuchar todo lo que fue esa comunicación entre la torre y entre el avión. Javier Lerdo de Tejada a bordo del vuelo JK 297. Dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, Estado 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? Viva 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Estado 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Estado 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibida. TAE 297, pase a frecuencia 13365. 3365, TAE 297. TAE 297, Barcelona. TAE 297, Barcelona. Delante para TAE 297. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, desea que llamemos a algún interceptor de la defensa. Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Vale, 2 días estimada. Sí. Oye, copia tu estimada. TAE 297. TAE 297. No tienes nada. Copia es una ficha amarilla que viene al... exactamente, te voy a decir la posición exacta. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no. De acuerdo, a Valencia, ¿qué hora más o menos? Carabel de Palma a Eco Golf de Golf Charlie 3 Oscar. Golf Charlie 3 Oscar, vale. Estima a los en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásamelo ya. Pásamelo. ¿Para qué nivel lo quieres? Para... Empecé para 150. Vale. Era parte de aquella conversación en la que evidentemente queda de manifiesto ese tráfico aéreo que ese capitán está viendo, es decir, el comandante está viendo, que luego sería refrendado por el capitán Fernando Cámara y que es inexcusable. Incluso hubo una interpelación parlamentaria llevada a cabo por un parlamentario, por Mújica, que quiso saber un poco más de aquello que había ocurrido aquel 11 de noviembre de 1979 en el aeropuerto de Valencia, con aquel avión que había despegado del aeropuerto de Son Sant Joan, de Mallorca, que llevaba retraso en su hora de salida, porque aquel Super Caravelle, que era el avión en concreto
que pilotaba el comandante Javier Lerdo de Tejada y que venía desde Salzburgo, venía desde Austria, y que continuaba en vuelo directamente hacia Tenerife. La tripulación estaba formada por el propio Francisco Javier Lerdo de Tejada, Ramón Suazu, que era el segundo piloto, y el mecánico Francisco Javier Rodríguez. Las condiciones atmosféricas eran excelentes, buena temperatura, cielo despejado, buena visibilidad. Todo ello indicaba que iba a ser un vuelo muy tranquilo. Y este Super Caravelle, con destino Tenerife, pues tomó altitud a 23.000 pies y se dispuso a contactar con la torre de control de vuelo de Barcelona, que era la que primero cogía, y que les llevaría a entrar en el radio de acción de la torre de control de lo que era Valencia. Sobre las 11:10 de la noche, el avión pilotado por el comandante Lerdo de Tejada recibió una comunicación extraña procedente de unas 40 millas al noroeste de Valencia, en rumbo de colisión precisamente con el Super Caravelle. Con la inquietud propia, percibieron a su izquierda unas luces extrañas que se dirigían hacia el avión. El comandante elevó entonces el aparato a 28.000 pies y se colocaron a poco más de 500 metros del avión. Esto está demasiado cerca. Deben de saber que los aviones es como si tuviera un círculo, y ese círculo es la distancia de seguridad a la que no puedes entrar, y 500 metros es poco. De esa forma, el comandante y la cabina deciden poner en alerta a la Torre de Barcelona e informar de todo lo que era aquella situación tan anómala que se estaba dando. En Torrejón de Ardoz, en Madrid, el radar militar Pegaso no registró ninguna señal, ningún vuelo no autorizado, y de esa forma se procedió a entrar en comunicación con el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm, el EVA 5, donde se comprobó que el Super Caravelle de Lerdo de Tejada era seguido por unas formas no autorizadas. Hasta 5 se llegaron a contabilizar. Al no saber qué les estaba pasando, ni lo que era aquello que les acosaba, ni de qué se trataba, se calificó como evidentemente lo que eran: objetos voladores no identificados, OVNI. Con un avión comercial, imagínense la situación, en peligro, que podía correr peligro la vida de las personas, de los pasajeros, pues se dio la voz de alarma y el director del aeropuerto de Valencia, de Manises, Miguel Morlán, igualmente observó aquel objeto luminoso sobre el aeropuerto, a unos 30 grados. De esa forma, el Super Caravelle se desvió del rumbo programado y hizo un aterrizaje de emergencia en Manises. La luz detuvo su persecución a 30 millas del aeropuerto de Valencia y se estimó las dimensiones, pues que eran aproximadamente de unos 200 metros de diámetro. Se detectaron en el radar hasta 3 formas no identificadas, y luego aquellas misteriosas luces nos encontramos que pudieron ser observadas por numerosos testigos e incluso encendieron las luces de emergencia de la pista en previsión a un posible vuelo en problemas. A las 2 de la madrugada despegaba de la base aérea de Los Llanos en Albacete Fernando Cámara, a bordo de un Mirage 1. A los pocos minutos se localiza una misteriosa luz que no puede disminuir distancia entre esta y el caza, pese a que aquel avión volaba y iba tras aquel objeto que violaba el espacio aéreo. Violaba el espacio aéreo español y de esa forma a casi 1,4 Mach de velocidad, es decir, la velocidad del sonido y un poquito más. Fernando Cámara iba detrás de esa luz y no podía alcanzarla. Aquello, en verdad, era muy extraño. Los radares captaban todo lo que era esa interferencia. Se llegó a afirmar incluso que la sexta flota americana estaba en el Mediterráneo, cerca de nuestras costas, y que aquellas señales eran de guerra electrónica de los buques americanos. Es otra de esas explicaciones peregrinas que se les quiere dar a un caso que desde luego no la tiene. Tiempo después se conocieron unas polémicas fotografías de José Climent,
tomadas desde la localidad de Fornalux, en Mallorca, cercana a Sóller, y que se pueden ver una especie de luminiscencia en unas montañas. Pero para todo ello, nuevamente surge la figura del periodista de Juan José Benítez, el cual publica un libro muy recomendable, como todos los suyos, que es El incidente en Manises. A todo ello, pues evidentemente ayudó el propio expediente que abre el Ejército y que años después, en el año 1994, se desclasificaría. En esos años pasados, tras ser fruto de muchos debates e incluso de esa intervención parlamentaria que solicitó el diputado Enrique Mújica Herzog el 26 de septiembre de 1980, pues se realizaron todo tipo de estudios. Vamos a entrar con la parte escéptica, que todo es interesante. Ya hemos hablado del hecho objetivo. El hecho objetivo son unas luces que ve un avión en pleno vuelo, que les acosa, que está dentro del área de seguridad del propio avión y que, temiendo por la vida de sus tripulantes, le obliga a desviar su rumbo desde Mallorca a Canarias, procedente de Salzburgo, al cercano aeropuerto de Manises en Valencia, de ahí que tome su nombre. Hemos visto cómo la explicación del objeto volador no identificado es la que, por definición, primero se impone, como un avión interceptor del Ejército del Aire Español, un caza, un Mirage 1, a bordo del cual estaba el capitán Fernando Cámara, pues sale en misión de interceptar aquel objeto al que no logra coger. Bueno, pues aquí surge que con el tiempo van a aparecer ideas nuevas, como por ejemplo la que hace José Antonio Fernández Peris cuando lanza un libro sobre el caso Manises, el cual, bueno, pues afirma que realmente lo que vio Fernando Cámara y lo que también, bueno, Fernando Cámara, Venus directamente, y lo que vio el propio Javier Lerdo de Tejada fueron las llamaradas de la torre de combustión de la refinería de Escombreras junto a Cartagena. Bueno, lo que uno no logra explicar es que, primero, desde el aire, evidentemente, las luces de la refinería se ven siempre por debajo del horizonte, de la línea de horizonte, nunca enfrente ni arriba del avión, como podrán comprender. Para explicar eso, lo hacen ver como una inversión de temperatura, fenómeno que de alguna forma es verdad que se puede dar, pero explicarlo a este nivel es prácticamente, permítanme la expresión, un doble mortal sin red y fallar. Posibles desajustes psicológicos del comandante Lerdo de Tejada, que también se quiso decir, en el que aquello le hubiera provocado una gran ansiedad. Se pueden imaginar que los tripulantes en cabina, tanto lo que era el segundo piloto, Ramón Suazu, como Francisco Javier Rodríguez, el mecánico, dijeron que Javier Lerdo de Tejada tuvo una actitud muy serena, muy fría, muy coherente, con lo cual que haya opiniones que quieran desacreditar la profesionalidad de pilotos con miles de horas de experiencia en vuelo resulta poco menos que vergonzoso. Desde el Centro de Control e Información de Vuelo de Barcelona también se hablaba de haber captado ese eco que deja evidentemente un objeto que está siendo detectado por un radar. También se quiso hablar de espejismo, de inversión de temperatura, de todo lo que era, bueno, pues esa refinería, pero que sinceramente no logró convencer a nadie. El propio Fernando Cámara, cuando aterrizó con su Mirage, se le rogó evidentemente y se le ordenó silencio. Con el paso del tiempo aquello se desclasificó, él mismo ha hablado, y él coincide en que es lo más misterioso y lo más extraño que le ha pasado en vuelo. A día de hoy, esto mismo que estamos narrando hoy, ocurre mucho, ocurre con mucha asiduidad. A mí en ocasiones un amigo que es piloto de Eurofighter, me dice que cuando me envía informaciones de scramble que se hacen, me dice aquello de no publiques nada porque esto nos busca un problema. Tenemos que realizar los informes oportunos, si sale en prensa a ver de dónde se ha filtrado.
Y evidentemente la mayoría de estos informes yo no suelo publicar nada, salvo que él, interesado, me diga, oye, saca algo por lo menos para que se sepa de esta realidad que estamos viviendo. Fíjense que con el tema de Manises, incluso en su día, se llegó a hacer unas pruebas cuando no había simuladores de vuelo que eran buenos, pues se diseñó en Sevilla un simulador de vuelo, el RAC que se llamaba, y el cual lo que iba a hacer era una simulación de vuelo que llevó a cabo un piloto profesional de Icona, y en el que se recreó justamente todo lo que iba a ser esa ruta que llevó aquella misma noche, con todas las características astronómicas, meteorológicas que llevó aquel avión, y se incluyeron incluso las luces de escombreras y una inversión de temperatura. ¿Saben el resultado cuál fue? Que no hubo inversión de temperatura ni luces de escombrera que afectaran a nuestro particular avión virtual. Nuestro propio piloto decía que, bueno, que simplemente aquello era imposible, que lo que vio el comandante Javier Lerdo de Tejada realmente fue algo muy extraño. Tan extraño que hubo testigos en el aeropuerto, como el propio director, que dijo claramente lo que podía tratarse aquella noche, y desde Manises, en aquella misma ruta, pues como mucho lo que se podía ver eran diferentes estrellas. Estaba, por ejemplo, a 10 grados sobre el horizonte de la constelación de Lira, sobre su máxima exponente en cuanto a su luminosidad, la estrella doble Vega, con 0 de luminosidad. Un poco más arriba, a los 30 grados sobre el horizonte, estaba la constelación del Cisne, y que su estrella más luminosa es Deneb, con 1.25 en luminosidad. Por encima de esta estaba en ascensión recta a Cefeus, a Lacerta y Casiopea, sin ninguna estrella lo suficientemente vistosa como para confundirla con un ovni. Y todo ello, pues hay que decir igualmente que por debajo de los 2 grados de la eclíptica, con respecto al horizonte, estaba Plutón a menos 40 grados, Saturno a menos 30 grados, Júpiter y sus lunas a menos 20 grados, Marte a menos 10 grados y la Luna a menos 2 grados. Por lo que era imposible que esos fenómenos astronómicos, esa posición de los astros, engañaran a los pilotos, y mucho menos Venus, que es que ni estaba. Es decir, nos vamos a encontrar que todo esto es tan sumamente inverosímil, se le ha querido dar tantas explicaciones que realmente nos deja casi sin habla. Es de decir que ese audio que hemos puesto se debe a que a la revista Karma 7, dirigida por Josep Guijarro, llegó la grabación de lo que fue ese audio que hemos emitido, y que se debe pues a esa comunicación que se tiene con la revista Karma 7, a ellos desde luego esa primicia que hoy día es parte de la historia de los ovnis en España. ¿Qué fue, para cerrar este tema, qué fue el ovni de Manises? Pues simplemente lo que fue es un ovni, un objeto volador no identificado, ni más ni menos. Yo no hablo de extraterrestres, yo no hablo de naves marcianas venidas de Marte, yo no hablo de un agujero dimensional del que se ha filtrado una nave que ha querido acosar a un avión y hacerlo aterrizar. ¿Para qué? No me pueden negar que es absurdo. Yo de lo que estoy hablando es de objeto volador no identificado, algo que no sabemos lo que es y que está allí arriba. Y que ese algo pues se metió en el radio, en el perímetro de seguridad de lo que fue un avión comercial con pasajeros a bordo. Y que ese piloto actuó de la mejor forma que pudo ante una circunstancia tan extraña, aterrizando y poniendo a salvo al pasaje. Si hablamos de otras causas, evidentemente, a cualquier fenómeno paranormal se le puede aplicar una explicación peregrina, lo cual no quiere decir que sea verdad, lo cual no quiere decir que sea cierto. Para llegar a este punto, en el que en este programa de hoy hemos hablado del cortijo Benabulque y del caso Manises,
Para hablar de ello, primero hemos descartado todo lo que es paranormal. Y cuando nos hemos puesto a plantear hipótesis racionales para ambos casos, hemos visto que ninguna se corresponde con ella, por lo cual hemos retomado lo inexplicable. Y entonces sí podemos hablar de apariciones fantasmales y de ovnis. Quédense con eso, porque esa es la auténtica investigación, aquella que trata de aplicar ciencia y racionalidad a fenómenos que son inexplicables. Les espero en una próxima cita de este programa, porque si les ha gustado el programa de hoy, habrá más. Recuerden, 7 Televisión para toda Andalucía, Andalucía Paranormal. Pásenlo de miedo, les espero.